Hola, en la clase de hoy vamos a ver cómo calcular y hallar una función inversa. Para eso tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que cuando nosotros hablamos de una función, sí, cualquiera, es una función que está definida con los parámetros de x e y. ¿Sí? La tenemos definidas de esta forma, variable x e y. Y si vamos a hablar de lo que sería la función inversa, la vamos a simbolizar como f a la menos 1, pero la diferencia ahora es que va a ser de la forma ix. ¿Sí? Una cosa a tener en cuenta acá es que el f a la menos 1 no tenemos que considerarlo como la inversa de la función. Es decir, f a la menos 1 no es lo mismo que decir 1 sobre f de x, ¿sí? Esto es distinto. Este menos 1 en realidad se simboliza para notar que se trata de la función inversa, así como cuando en la calculadora trabajamos con funciones trigonométricas y nos aparece, por ejemplo, coseno a la menos 1, algunas calculadoras aparece arco coseno, pero ese menos 1 no tiene nada que ver con la propiedad de las potencias de exponente negativo, sino para simbolizar que son la función inversa de la otra. Bien, entonces hay una serie de pasos que nosotros vamos a hacer para poder ver cómo hallar, digamos, la función inversa a otra función. Bien, entonces, para eso, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a partir de una función cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, vamos a escribir que f de x es igual a 4x más 2 y yo voy a querer buscar la inversa de esta función. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, mi primer paso que lo voy a anotar acá, va a ser reemplazar, ¿sí? Voy a reemplazar f de x por y. ¿Sí? Que es otra forma que nosotros tenemos de nombrar la función. Bueno, entonces esto me va a quedar y es igual a 4x más 2. ¿Sí? Eso es lo primero que yo voy a hacer. Una vez que realizo ese primer reemplazo, vamos a hacer el segundo paso, que lo que voy a hacer es intercambiar, ¿sí?, de lugar x por y. Y cuando me refiero a intercambiar es que literalmente la vamos a intercambiar sin hacer ningún tipo de despeje. Es decir, x e y van a cambiar de lugar, pero no vamos a hacer ningún despeje al respecto. Entonces, esto nos quedaría que x es igual a 4y más 2. ¿Sí? Estamos intercambiando la x con la y. Lo cual nos da lugar al tercer paso, ¿sí?, que nuestro tercer paso es, bueno, despejar la y, porque estamos trabajando en una función de una variable independiente y otra de independiente, entonces vamos a despejar la y. Por lo tanto, despejamos como despejamos una ecuación común. Si yo quiero dejar la y sola, lo primero que tengo que hacer es, bueno, el 2 que tenemos sumando lo pasamos restando. Y luego el 4 que tenemos multiplicando lo vamos a pasar dividiendo, ¿sí?, a todo, a cada uno de los dos términos. ¿Sí? Yo acá puedo optar por directamente hacer una línea divisoria y dividido 4, pero como yo quiero expresar la función, a mí lo que me conviene es dejarlo expresado, ya que el 4 divide tanto al x como al 2. Entonces, para ahorrarme un paso, lo puedo expresar así. Y finalmente, puedo simplificar esta expresión o acomodarla. Y acá puedo decir, bueno, arriba en el numerador de la x tenemos un 1, lo cual tenemos un cuarto de x, y 2 cuartos podemos simplificarlo, que nos da un medio. Y acá nosotros tenemos lo que es la función inversa. ¿Sí? Bien. Ahora,
Cuando nosotros hacemos la función inversa, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que estas funciones nosotros las podemos graficar, ¿sí? Y podemos establecer de forma del gráfico, mirando únicamente el gráfico, si el resultado que nosotros obtuvimos se trata de una función inversa o no. ¿Y esto por qué? Ahora vamos a ver el gráfico, pero cuando nosotros hablamos de una función inversa, lo que podemos decir es que son que tanto f de x como f de menos 1, ¿sí? Su función como su inversa, son simétricas con respecto a la ecuación y igual x. ¿Sí? Son respecto de esta recta. De la ecuación no, más que nada podríamos poner con respecto a la recta. ¿Sí? La recta de ecuación y igual x. Entonces, cualquier función simétrica, nos vamos a dar cuenta, tiene que cumplirse, o sea, cualquier función inversa tiene que cumplirse que sea simétrica con respecto de esta recta y igual x. Bueno, entonces vamos a hacer los gráficos correspondientes a estas funciones, ¿sí? Yo me adelanté un poco y directamente realicé los gráficos en el GeoGebra, ¿sí? Para que lo podamos ver ahí. En donde, ¿qué tenemos acá? Tenemos, por un lado, esta que está punteada sería el y igual x, ¿no? Nuestra función que nosotros utilizamos para decir que es el eje de simetría. Después tenemos la función violeta, que como vemos que corta en la ordenada del origen es esa, acá esta sería nuestra función original, 4x más 2, y después tendríamos la que está en gris, que es y igual a un cuarto de x menos un medio. ¿Sí? Entonces, así es como se ve una función con respecto de su inversa. ¿Cómo puedo establecer yo lo que hablamos de simetría? Es que si yo trazo, fíjense, una perpendicular de una recta a la otra que pase por el eje de simetría, la distancia que hay de este lado es exactamente la misma distancia que hay del otro. Es decir, desde el eje de simetría, que es esta recta igual x, hacia la original, tenemos la misma distancia que desde el eje de geometría, perdón, desde el eje de simetría hacia la que establecimos como inversa. Bien, siempre es importante que la recta sea perpendicular. Entonces, fíjense, trazamos otra. ¿Sí? Yo ahí trazo otra perpendicular y también, si llegáramos a medir, tenemos que esta distancia también es exactamente igual a esta distancia. ¿Sí? Y aplica para ambos lados de la recta, ¿sí? Porque yo acá también puedo trazar la perpendicular, ahí. La perpendicular, siempre acuérdense que perpendicular es cuando forma un ángulo de 90, entonces también la distancia del lado a este es la misma de este al otro. ¿Sí? Entonces ahí yo tengo establecida cómo me queda una función y su inversa expresada, digamos, gráficamente. Bien, pero acá estábamos trabajando con funciones que serían del estilo lineal, ¿no? Porque teníamos una función lineal. Bueno, ¿qué pasa si ahora trabajamos con otro tipo de función? ¿Sí? Digamos que yo ahora voy a trabajar con una función que sea f de x igual a x cubo más 2. ¿Sí? En este caso estamos ante una función polinómica de grado 3. ¿Sí? Tenemos una función polinómica de grado 3. Bueno, pero el procedimiento, no importa qué tipo de función tenga, es el mismo. Entonces, si repasamos los pasos, lo primero que yo tenía que hacer era reemplazar este f de x por una y. ¿Sí? Este era nuestro primer paso. Nuestro segundo paso era intercambiar de posición la x con la y, por lo que acá nos quedaría x es igual a y al cubo más 2.
Y finalmente lo que teníamos que hacer era despejar la y para establecer la función. Bueno, entonces nos quedaría el 2s que tenemos sumando, lo pasamos restando. Y acá como estamos hablando de una potencia, esa potencia se pasa como raíz. Y acá tenemos lo que nos quedó, nuestra función inversa. ¿Sí? Acá tenemos nuestra función original y nuestra función inversa. Bien, ¿qué es lo que tenemos que fijarnos acá? Bueno, de la misma forma que hicimos esto, podemos utilizar y graficar para buscar lo que sería ver si se respeta las funciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir nuestra función original, que era x al cubo más 2. ¿Sí? ¿Ven? Ahí tiene una forma polinómica, ¿sí? Después vamos a escribir nuestra función inversa, que era raíz cúbica, así que lo ponemos con este lado, ¿sí? Raíz cúbica de x menos 2. Bien, me pareciera. Y por último, para ver si efectivamente estamos haciendo bien las cosas, vamos a trazar lo que es la función, ¿sí? La recta que hace de eje de simetría. Entonces, volviendo acá a nuestro problema, cuando pegamos la foto, ¿qué podemos ver? Bueno, podemos notar y vamos a acomodar primero un poco la función. ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? Vamos a ponerla más arriba, así podemos trabajarla bien. Entonces, ¿qué puedo yo notar de esta función? Bueno, dijimos, la roja fue la primera función que generamos, así que esta que está acá va a ser la función original y al cubo más 2. La que pusimos en recta punteada sería nuestro eje de simetría y la que está en naranja es la inversa, que es de vuelta y igual a raíz cúbica de x menos 2. Bien, entonces, la misma forma que hicimos antes, ven que acá tiene una forma distinta, entonces podría apreciarse de otra forma, es si yo trazo una perpendicular que pasa por el eje de simetría, ven, nos pasa lo mismo, la misma distancia de ambos lados. Lo puedo trazar acá en el espacio más que si viera más angostos. Bien, de vuelta, la misma distancia de ambos lados del eje de simetría, ¿sí? Lo mismo acá, bueno, de cada lado ya yo por más chiquito que quiera plantear, ¿sí? Por más chico que quiera plantear, siempre la distancia del eje de simetría a cualquiera, tanto su recta original como su función inversa, van a ser iguales, ¿sí? Eso es lo que nosotros siempre vamos a poder chequear si son gráficamente, ¿sí? Haciendo el cálculo analítico, si una función es inversa de la otra. Bueno, y así como probamos una función polinómica, nos faltaría probar en el caso de, bueno, que tuviéramos el caso al revés, ¿sí? Como, por ejemplo, en vez de tener ahora una función polinómica de este estilo, digamos, bueno, ¿qué pasaría si yo tuviera una función racional? Bien, entonces, suponiendo que yo tengo que f de x, ¿sí? Va a ser, vamos a poner así, 4 sobre x menos 2. ¿Sí? Acá se trata de una función racional, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la x en el denominador, entonces es una función del estilo racional. Bueno, entonces lo primero que hacemos es, como dijimos, buscar reemplazar la f de x por y, lo cual nos queda 4 sobre x menos 2, y luego intercambiar la y con la x. Entonces, al intercambiar, esto me queda que x es igual a 4 de y menos 2. ¿Sí? Y nosotros acá tenemos que despejar la y, que, bueno, está un poco más complicada que la anterior. Entonces, lo que podemos hacer es, fíjense, y ojo acá, que yo quiero despejar la y, ¿sí?
Para despejar y no puedo retirarle el 2 porque se encuentra bajo una división. Entonces lo que yo tengo que hacer acá es mover directamente todo el denominador. Que como se encuentra dividiendo al 4, yo lo puedo expresar como multiplicando a la x. ¿Sí? Ahora que yo ya hice este despeje, puedo la x que está multiplicando pasarla dividiendo. ¿Sí? Y finalmente ese 2 que teníamos restando lo podemos pasar sumando. ¿Sí? Y acá nos quedó nuestra función racional, que es distinta. También es racional, ¿sí? Pero no es igual a la que nosotros teníamos, por más que sea muy parecida numéricamente. Bueno, entonces vamos a graficarla a ver cómo se nos ve en el tema del GeoGebra. Bien, dijimos y es igual a 4x menos 2. Bien. Y nuestra otra función nos dio 4 sobre x más 2. Bien, y acá capaz es un poco más difícil de ver. Porque, ¿qué pasa? Es más complicado porque la característica que tienen las funciones exponenciales es que están separadas, digamos, tiene una disposición geométrica en dos cuadrantes distintos, pero con un salto en el medio. Entonces, lo que tendríamos que ver acá es lo siguiente. Tenemos ahí la función, bueno, ahí no la puse en formato punteado, pero tendríamos que ver que con respecto al eje las funciones sigan teniendo la misma distancia. Entonces, si yo me fijo acá, ¿no? Me voy de este lado y trazo una perpendicular de una función a la otra, ok, veo que la distancia de la verde hasta el azul es la misma que la distancia del azul hacia la gris. ¿Sí? Seguimos respetando lo mismo. ¿Sí? Lo podemos plantear acá también, que es una recta chiquita. Fíjense, a ver, si yo acá trazo, acá arriba, ¿no? Estoy y trazo una perpendicular acá. También fíjense que podemos ver que la distancia de la gris es la misma que la distancia de la verde. O sea, siempre voy a tener lo mismo. Obviamente que cuando uno hacemos el análisis gráfico de una función, es mucho más fácil verlo en funciones que no tienen doble traza, como es en este caso, ¿sí? Las funciones racionales están caracterizadas por tener asíntotas horizontales y verticales, y en algunos casos asíntotas oblicuas. Entonces es que tenemos acá estos espacios en donde no tenemos función, ¿sí? Por ejemplo, para la verde tendríamos asíntota horizontal y vertical por este lado, mientras que para la gris tendríamos una asíntota vertical, horizontal en X y en -1 para la otra, ¿sí? Por eso digo que en este caso es un poco más complicado de ver, pero siempre podemos establecer de forma gráfica y ver si es simétrico con respecto a la recta que nosotros estamos calculando, ¿sí? Bien, cualquier duda que tengan me la dejan en la casilla de comentarios y nos vemos la próxima. Chao, chao.